Hola Marco, Hola, hola. ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí batallando un poquito con la aplicación. La quería hacer en la laptop, pero no, tengo que actualizarla, algo así, pero ya Sí, bien, aquí andamos. está muy complicado, mejor en el celular. Sí, Ok, sí, sí, sí. pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a una edición nueva de Voces del Americano. Ah, pues muchas gracias. Realmente, siempre es padre, ¿no? El saber que hay personas, que hay impulso en desarrollar plataformas nuevas, medios de comunicación nuevas para, pues, seguir este deporte, ¿no? A nuestro deporte que poco a poco va creciendo. Entonces es importante y hay que apoyar al mayor desarrollo de este tipo de canales de comunicación. Por supuesto, muchas gracias. En esta entrevista nos gustaría tocar dos temas. El primero siendo tu carrera empezando previo a el profesionalismo, que nos cuentes un poco de tu vida previa, cómo fue tu vida durante el profesionalismo y cómo es ahora en estos momentos. Y el segundo siendo tus opiniones y pensamientos sobre la liga, sobre las nuevas cosas que están haciendo con la CFL, sobre el desarrollo de la liga en general. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de tu proceso para llegar a la LFA previo a la llegada, previo al profesionalismo? Ok, sí, claro. Pues bueno, aquí en México, como bien sabemos, pues se inicia en la parte colegial, ¿no? Entonces, yo empecé relativamente grande para los jugadores que normalmente están desarrollándose en Liga Mayor, todo eso. Yo empecé en mi última categoría de juvenil AA, o sea, jugué una juvenil, jugué dos intermedias, todo esto fue en Ciudad Universitaria, o sea, en la UNAM, en los Pumas. Entonces, ahí estuve en estas tres categorías. Después paso a Burros Blancos. Ahí, digo, yo estudié en la UNAM, pero pues no congeniaba con muchos de los aspectos en cómo ellos veían ciertos aspectos del deporte, ¿no? Entonces, evalué ahí ciertas opciones, recibí una invitación del coach Alfaro en ese momento para irme a Burros Blancos en el 2010. En el 2010, del 2010 al 2000, a la temporada del 2013, estoy en Burros Blancos, o sea, jugué 4 años en Burros Blancos, y para la temporada 2014, el coach Alfaro sale del programa, hay toda una reestructura en el fútbol de Zacatenco, con el cual no estaba muy de acuerdo en varios de los aspectos de esa transformación. Entonces, pues salgo de Burros Blancos y voy a Islas Blancas, ¿no? O sea, no salí del Politécnico, pero voy a Islas Blancas, que aunque pareciera sencillo, es una transición muy complicada, ¿no? Realmente esos equipos tienen muchas veces la misma rivalidad que con los equipos de la UNAM. Entonces, estoy en Islas Blancas, tengo una lesión en la temporada del 2014, que iba a ser mi quinto año. Entonces, por eso es que juego una temporada más en el 2015. Entonces estuve 2 años en las Águilas Blancas. De ahí recibo una oferta para irme a jugar al fútbol americano de España. Ya no pude concretar todo el contrato como lo iba a hacer. Hubo ahí una situación con el equipo en torno a la liga, además de que en la cuestión personal estaban ahí ciertos aspectos complicados de mi carrera, de la titulación. Entonces, al final regresé, empecé a trabajar de mi carrera, yo soy ingeniero mecatrónico y es justamente el mismo año, o sea, realmente nunca he estado inactivo. En cuanto regresé, era la última semana para cerrar rosters en la LFA, en aquel primer año, en el 2016. Entonces, le hablé al coach Alfaro, que era el head coach de los Mayas, y justamente en un sentido de mero pues de mera posibilidad, a ver si había la opción de todavía poderme sumar. Le escribí porque recuerdo que habían hecho un proceso similar a un draft para dividir el talento justamente en los equipos que estaban saliendo y le dije que si había alguna opción de llegar como agente libre o algo por el estilo y justamente ese era el último día, ¿no? Entonces, el mismo día que llegué me incorporé al equipo de Mayas y pues ya de ahí he estado estos años con los Mayas, ¿no? Entonces, pues muy orgulloso de ser uno de los pioneros de esta LFA,
que creo que era un área de oportunidad bastante grande que tenía nuestro deporte. El hecho de ponerle la cereza al pastel, una estructura muy rica y muy fuerte que tenemos ya en todo el fútbol, desde infantiles hasta colegial, pero creo que sí hacía falta este hecho de tener una liga profesional para dar ese siguiente paso, ¿no? Entonces, obviamente, el primer año era complicado, era un año donde pues los jugadores pusieron mucho, los jugadores y coaches pusieron mucho porque era evidente que no iba a ser lucrativo, obviamente en los primeros años, pero queríamos hacer esa aportación a nuestro deporte, ¿no? Entonces, se resuelve y se lleva de muy buena manera el primer año. Creo que muestra de ello fue la final, la respuesta que tuvimos en el Tazón México 1, y de ahí pues ha crecido exponencialmente este efecto de la LFA, ¿no? Yo recuerdo que cuando platicaba con las personas que dirigían justamente este proyecto de la LFA, pues tenían pensado tener una expansión a 4 o 5 años después de ese inicio, ¿no? Sin embargo, es tan frenético, es tan explosivo este boom de la liga profesional que para el año 2 ya sacan 2 nuevos equipos, ¿no? Con los fundidores, con los dinos, en una cuna natural del fútbol americano que es Monterrey y el norte del país, con Saltillo teniendo a los dinos. Entonces, creo que eso viene creciendo afortunadamente de muy buena forma, de forma exponencial prácticamente. Hoy, si hacemos un análisis de cómo se percibe esta última temporada que estaba corriendo previo a esta situación de la pandemia, pues no reflejaba el que sea una liga de apenas 5 años de vida, ¿no? Ya la estructura tan fuerte que tiene de aficionados, de jugadores, hoy de propietarios de equipos que hoy empiezan a invertir justamente su dinero, pues es muestra de ello, ¿no? Y lo que vino dentro de toda esta buena inercia a repuntar todavía más, pues fue lo de la liga canadiense, ¿no? Eso hizo que fuera un boom para jugadores que vienen saliendo de liga mayor, que tienen miras a buscar ese desarrollo en una liga que está todavía adelantado a nosotros y que pues creo que viene siendo redondo, ¿no? Justamente el desarrollo que ha tenido la liga gracias a los jugadores, a los empresarios que están invirtiendo su dinero y a los medios de comunicación. Ok, ¿y tú qué dices que justamente empezaste, por así decirlo, tarde tu carrera como futbolista? ¿Cómo sentiste el cambio, por así decirlo, desde el playbook, la intensidad de los entrenamientos, por más que no sea en la LFA, tal vez al nivel del NFL o de la CFL? ¿Cómo sentiste el cambio en general, física, emocional, mentalmente, de pasar a jugar a una liga profesional, ¿no? Sí, es importante justamente eso y qué bueno que la preguntas porque en un inicio nadie sabía cómo iba a ser justamente esta transición a una liga profesional en México, ¿no? Entonces, lo primero que te puedo comentar que es importante son los días de entrenamiento. Normalmente la liga aquí te rige en cuántos entrenamientos, cuántas prácticas puedes tener en una semana. En etapas de pretemporada puedes tener 4 sesiones en campo y en la parte de temporada son 3. Entonces se tiene que volver muy eficiente tu semana. En 3 prácticas tienes que asimilar y acabar de entender un scout, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pareciera que es sencillo, pero no lo es tanto. Realmente estamos acoplados en México a tener, ya si tú le preguntas a un jugador de infantil, tiene en su cabeza cómo es el trabajo de 5 días en el fútbol americano, ¿no? Entonces, para esta situación, pues sí generó un cambio. Realmente nos adaptamos. Ese primer año sirvió para eso, para tanto los coaches como jugadores adaptarse en este proceso de instalación de 3 días. En cuanto al playbook, en lo personal, yo no tuve mucho problema porque, como ahorita te platicaba, mi head coach y mi coordinador ofensivo era el coach Alfaro. Entonces, era el mismo que venía trabajando conmigo desde Liga Mayor. Entonces, el sistema prácticamente era el mismo que usábamos en Liga Mayor, ¿no? Creo yo hoy que por esta cuestión de tiempos, que creo es uno de los siguientes pasos que vienen, donde los coaches tendrán que desligarte de Liga Mayor, por ejemplo. Hoy muchos de los coaches que están en LFA son coaches de Liga Mayor y entonces por el tiempo justamente siguen siendo más robustos los sistemas de la Liga Mayor, pero justamente en esta evolución durante los años creo que va a desembocar en que en la liga profesional es donde más se tiene que meter en esta parte del sistema, ¿no? Hoy yo creo que los sistemas en la LFA
todavía están en una etapa no tan evolucionada y que pueden dar a estar desarrollando más, ¿no? Eso hablando del playbook. En la parte física sí fue notoria la transición, ¿no? Es completamente diferente en enfrentar en Liga Mayor, por ejemplo, a jugadores de 18 años hasta 25, donde están apenas adaptando su cuerpo a un proceso de madurez con trabajo de pesas y todo esto. Entonces, en la LFA están jugadores con plenitud en ese sentido, ¿no? Ya más grandes, entonces tienen una memoria muscular diferente y saben trabajar diferente. Entonces, sí ves jugadores mucho más físicos, mucho más grandes, ¿no? En esa cuestión. Hoy jugadores como Koholum, por eso, por ejemplo, creo que son la muestra de esa transición. Un Omar Koholum que aunque bien siempre fue fuerte, en su etapa colegial era un poco más menudito, más delgado. Ya cuando lo ves en la LFA, pues subió prácticamente 15 kilos y 15 kilos en masa muscular, ¿no? Entonces, sí, el aspecto físico lo veo más desarrollado. Algunos de los aspectos que escucho normalmente aquí en nuestro país es que no le dan esta credibilidad, por ejemplo, a la LFA, porque saben que su tiempo de pretemporada es relativamente corto. Empezamos a entrenar en noviembre, cuando la temporada es en febrero. Sin embargo, creo que los jugadores que hoy están tienen la experiencia y saben que tienes que prepararte 8 meses para enfrentar una temporada de esta magnitud, ¿no? Entonces, realmente el aspecto físico, por esta cuestión de edad y adaptación, pues sí está mucho más desarrollada en la LFA, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido creciendo ese aspecto también, año con año, ese creo que es el aspecto que más ha cambiado y pues hoy los jugadores de Liga Mayor tienen que trabajar de forma diferente para llegar de una mejor forma a la LFA. Y justamente que mencionabas a Omar, el otro día hablábamos con él y nos comentaba que cuando él se fue a Canadá al training camp, era un juego más rápido, más de velocidad. Igual ayer hablando con Diego, receptor para Edmond, de hecho nos decía que el cambio de las reglas y todo influye, pero principalmente en Canadá es un juego muy rápido, muy ágil. ¿Tú cómo podrías describir el juego en México y que me comentabas en España, cuando fuiste de lo que viviste, por así decirlo? ¿Tú qué me podrías comentar acerca de eso? En cuanto a la velocidad, hablando nada más, sí es uno de los aspectos que más hay que desarrollar, ¿no? En Liga Mayor es uno de los principales focos, es una de las principales cuestiones físicas que desarrollas cuando diseñas un plan de entrenamiento, la velocidad justamente. En la LFA creo que todavía se puede mejorar en esa parte de velocidad. Hoy está muy volcada la parte de fuerza. Hoy la característica del LFA creo yo que es la fuerza más la experiencia, el colmillo que tienen muchos de los jugadores, ¿no? Saben muchas veces cómo colocarse, identifican de forma muy rápida una jugada, ya sea ofensiva o defensiva, entonces pueden anticiparse justamente al desarrollo de estas jugadas, entonces así es como nivelan un poco las cosas, ¿no? Creo que la velocidad es uno de los focos donde se tiene que centrar más todavía la LFA, aunque viene incrementando cada año, ¿no? Obviamente, mientras mejor preparación física tú tienes, pues vas a desarrollar justamente más esto, ¿no? En España realmente es una liga, es un país que también le gusta el fútbol americano, va más atrasado en cuestión de tiempos con respecto a México, por ejemplo, entonces apenas se están adaptando a desarrollar o el entender que necesitas prepararte todo un año prácticamente para tener una temporada competitiva, ¿no? En Canadá, pues es la segunda liga profesional ya más fuerte del mundo, ¿no? Entonces, los jugadores ahí se dedican exclusivamente a jugar fútbol americano. Y esa es una diferencia, ¿no? Porque creo que vamos para allá, no estamos del todo alejados a ello, pero sí la principal característica en una NFL o en Canadá pues es la velocidad, ¿no? Entonces, sí percibo que en la liga canadiense todavía están en ese aspecto más desarrollados, pero es un proceso, ¿no? Es algo que no tenemos que olvidarnos, es un proceso que va poco a poco y no hay que pretender que en 2, 3 años vamos a estar al nivel de ese tipo de ligas, ¿no? Pero sí es plausible el cómo vamos desarrollando justamente en México, ¿no? Es muy importante el desarrollar primero internamente para ya después empezarte a comparar con eso, ¿no? Yo creo una situación natural y hoy lo podemos ver en otros deportes, por ejemplo, ¿no? En el fútbol soccer, que es un deporte que también pues, me agrada en ese sentido, pues tú ves que un fútbol europeo
es mucho más rápido que de pronto el de aquí de México, ¿no? Entonces, pues van siendo cuestiones que poco a poco nos vamos a ir emparejando en ese sentido. Ok, y justamente hablando de Canadá y de México y de los nuevos convenios con la CFL, ¿cuál es tu opinión acerca de que no solo México mande jugadores a la liga canadiense, sino que ellos también manden a México? ¿Tú crees que podrían mejorar el nivel de la liga o crees que pues tal vez no beneficiarían tanto? ¿O cuál es tu opinión acerca del tema? No, muy bueno, fue buenísimo lo que se hizo en especial en este año, ¿no? El hecho de involucrar a gente canadiense, siempre conservando o limitando, teniendo muy regulado la cantidad de extranjeros que debemos de tener. Entonces, creo que en Estados Unidos ya hubo una experiencia, en el año 2 fue la primera experiencia que se tuvo en cuanto a jugadores extranjeros. En aquel momento eran máximo 3 extranjeros, recuerdo, pero creo que hoy están alrededor de 8. Son 8 extranjeros que pueden tener. Y eso es buenísimo, porque obviamente estás protegiendo. Los rosters hoy son de 40 más 5 que están en Practice Squad. Entonces, con 45 estás protegiendo y asegurando que el talento mexicano se siga desarrollando. Pero cuando tú traes a ciertos jugadores en posiciones claves, pues todo tiende a emparejarse, ¿no? Entonces, eso obviamente, si tú traes jugadores más preparados, si traes también jugadores extranjeros, pues va a ir generando por ende un desarrollo en el fútbol mexicano, ¿no? Hablando del fútbol americano. Y eso también nos sirve en cuanto a motivación para el identificar en dónde estás parado. Te podría comentar ahí, por ejemplo, que el año pasado, recuerdo, en los Mayas enfrentamos a un corner que era de Mexicas, y ese corner estuvo por muchos años activo en la NFL. Estuvo en los Bills de Buffalo, estuvo en los Tejanos de Houston, me parece, estuvo en 2, 3 equipos de la NFL. Por ahí ha habido un corredor que también estuvo en los Jefes de Kansas City. Entonces te das cuenta que jugadores que se quedaron en un roster activo de la NFL vinieron y compitieron de tú a tú, ¿no? Entonces, siempre cuidando esta parte del desarrollo del talento mexicano, pues es aplaudible el que traigan extranjeros para que el desarrollo siga creciendo. Y así a la vez como traen extranjeros, ¿no crees que sería también, independientemente de la oportunidad, no solo económica, sino de trascender en su carrera, enviar a los mejores prospectos mexicanos a jugar en otro país, y más en el sentido de que bajaría un poco el nivel de la liga por enviar a tus mejores jugadores fuera? Pues pareciera, ¿no? Que podría generar eso. Yo creo que mientras más salgan los jugadores mexicanos, va a verse beneficiado la liga, ¿no? O sea, cuando tú mandas eso, aunque pareciera que estamos perdiendo a ciertos jugadores de talento, estás provocando que abajo empiecen a subir todavía más, ¿no? O sea, va a ser más motivación para los que hoy están en juvenil, los que hoy están en intermedia, el que sea una constante que muchos mexicanos estén emigrando al fútbol de Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso va a generar que haya una mayor cantidad de jugadores y una mejor calidad de jugadores en cuanto a entender cómo te tienes que preparar, que esa es la principal diferencia. Hoy el talento en muchas de las posiciones en México, el talento netamente se tiene, pero esta cuestión de entender que físicamente te tienes que preparar, todavía estamos en proceso de eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy de coach en Burros Blancos, entonces estoy muy cercano a jugadores que hoy todavía los encuentras o los ves en su primer año de Liga Mayor y no están tan familiarizados o no le encuentran tanto amor al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es parte de la cultura que el hecho de estar sacando a jugadores al extranjero pues va a permear todavía más en las infantiles, ¿no? O en las categorías menores. El entender que la preparación física tiene que ser medular, entonces creo que a la larga genera que el fútbol suba, ¿no? Sin temor a que de alguna forma perdamos a talento, ¿no? Entonces, por ese lado creo que no nos tenemos que preocupar y seguir apostando a desarrollar y estar compitiendo con ese tipo de ligas. Ok, concluyendo ya este tema, yéndonos más a tu carrera y a los equipos que has jugado. En Liga Mayor, cuéntanos un poco de con qué jugadores que hoy en día podríamos conocer, así das de cuenta como Diego, actual MVP y ganador de la LFA del Tazón 4, MVP del Tazón 4. ¿Con qué jugadores coincidiste? Con muchos realmente, o sea, el mundo del fútbol americano es muy pequeño, ¿no? Entonces, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que entre nosotros nos conocemos entre todos, o sea,
yo prácticamente conozco a 40 de los 45 de cada roster de los equipos de la LFA, ¿no? Entonces, has estado acostumbrado a competir contra ellos todo el tiempo durante tu etapa colegial. Sin embargo, en Mayas, de un inicio eso fue algo interesante, ¿no? Fuimos el equipo más heterogéneo de la LFA en el primer año. Había equipos muy marcados, recuerdo por ejemplo Condors, era prácticamente Pumas, ¿no? El equipo en ese entonces Eagles era prácticamente Águilas Blancas. El equipo de Raptors, por ejemplo, era muy similar a Linces. Mayas era el más heterogéneo en ese sentido. Entonces, había una base de burros blancos, había una base de frailes, había una base ahí de algunos Pumas, 4 o 5 Pumas, por ejemplo. Entonces, eso fue bueno en un primer momento para generar un nuevo equipo, pero hablando ya de jugadores muy puntuales, pues un Josué Martínez, ¿no? Un Josué Martínez que hoy es uno de los receptores referentes en la liga, pues jugó conmigo 3 años de Liga Mayor, entonces ya lo conocía bastante bien. René Gómez, el famoso Tachi, es otro receptor interno que estuvo conmigo ahí en Mayas, jugó conmigo en Liga Mayor y hoy está en Mexicas, por ejemplo, ¿no? Pero es del talento que conozco y que jugué yo directamente con él. Jonathan Segura es un tackle, ¿no? Siempre es importante para un quarterback tener una confianza plena en su tackle izquierdo especialmente, ¿no? Entonces Jonathan Segura es un tackle que jugó conmigo 4 años de Liga Mayor y que estuvo todos mis años conmigo en Mayas. Entonces, por ejemplo, esos 3 jugadores son alguien con el que llevo al menos 8 años jugando, ¿no? Jugadores con el cual ya me siento así de identificado es, por ejemplo, un Marco Holm, por ejemplo, ¿no? Que ya llevamos, parece, o ha pasado muy rápido el tiempo, pero ya llevo 4 años con él, lo conocía como rival previamente, pero básicamente con estos 3 jugadores que te comento, con Josué, con René Gómez, con el famoso Tachi y con Taz, son los jugadores con los que he estado toda mi vida en el fútbol americano. Y hablando específicamente de cuando llegaste a Mayas, digo, pues era el inicio de la liga, ¿no? ¿Cómo fue poner de lado esa rivalidad, como dices, con Pumas? O sea, que fuera tan homogéneo el equipo. ¿Cómo fue el estar dentro de un equipo así y cómo separar la rivalidad de Liga Mayor? Sí, justamente ese fue el primer punto que teníamos que resolver y creo que todos lo entendimos bien, porque eso te implicaba ser profesional, o sea, sabías que iba a haber jugadores de cada uno de los equipos, entonces tenías que cortar mentalmente con eso, ¿no? Nos conocíamos bien, había mucha rivalidad, pero ahí también ayudó mucho el staff, ¿no? Un staff que recuerdo que en la primera práctica de aquel 2016 era lo que enfatizaba, decir, a ver, aquí es una liga profesional, no va a importar tu antecedente, y siempre tomas como ejemplo pues a la NFL, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay cientos de universidades y cuando llegan, no importa de dónde vienes, ¿no? Te transformas y te pones bien el uniforme, el nuevo jersey, los nuevos colores. Entonces, el staff tuvo mucho que ver en eso. Recuerdo que la primera semana se centró básicamente en eso y lo asimilamos bien. La verdad, no sé cómo pasó en cada uno de los equipos, pero en Mayas te puedo decir que justamente al ver que no había un equipo marcado en cuanto a tendencia de jugadores, pues dijimos entre todos, pues no va a importar tu jersey, somos Mayas, y también para esto colaboró mucho la afición, ¿no? Desde previo al kickoff, en las redes sociales y todo esto, la afición ya se hacía sentir con el equipo de Mayas, ¿no? Creo que fue un acierto el nombre y entonces mucha de la gente se involucró con el equipo. Entonces los jugadores empezaron a percibir que movía ya el nombre de Mayas, ¿no? Tú estabas siendo un dichoso al ser parte de ese equipo, de los Mayas. Entonces realmente cuando estabas tú buscando un lugar final para el roster del equipo, pues eso era lo importante, ¿no? Te dejabas de esos aspectos de jerseys o cosas previas. Y justamente en el equipo, digo, por tu posición en general, podríamos decir que eras, o sea, que tenías jerarquía en el equipo, ¿no? Porque, o sea, independientemente que fueras nuevo y que fuera nueva toda la liga, digo, por tu posición, por tu manera de juego, podrías decir que eras como un líder, ¿no? O sea, llegabas con la imagen de líder. ¿Cómo fue llegar así, o sea, con tal jerarquía, jugando en tu posición y todo? Este, eh, Pues mira, realmente al inicio nadie tenía un lugar asegurado. Entonces, realmente fue muy
te digo, esta primera semana, el primer foco era borrarnos todas las cuestiones previas y generar un equipo, ¿no? Ser un equipo y ser los mayas. Entonces, eso se logró prácticamente en las primeras semanas y de ahí el speech cambió. Ahora iba a ser el reto, el hacer tú lo necesario para ser uno de los 45 jugadores que iba a estar en el primer equipo de mayas, ¿no? Yo recuerdo que en esas primeras prácticas éramos 85 jugadores. Entonces, éramos 5 corebacks. Por ahí había buenos corebacks. Entonces, yo creo que nadie, sería una mentira si alguien dijera como que, llegó ya siendo en un primer momento ya el líder, ¿no? Porque no sabías quién iba a estar en ese campo de entrenamiento. Entonces llegamos, había mucho talento en todas las posiciones y pues el primer mes y medio fue una carnicería, ¿no? O sea, recuerdo que las prácticas eran equipadas y nos dábamos fuerte, ¿no? O sea, todo se grababa, los coaches estaban evaluando y al final era esa competencia, ¿no? Una vez que ya sacaron este roster, a lo largo de la temporada, pues empezaron ya a salir este tipo de jugadores insignia o jugadores líderes, ¿no? Mayas fue muy afortunado de tener jugadores con mucha experiencia, como ahí Ramiro Pruneda o el Tyson López, ¿no? Jugadores que estuvieron en una NFL, entonces tenían muy claro y nos fueron una guía importante para entender la faceta de un jugador profesional. Entonces ellos nos ayudaron bastante en eso y poco a poco empezaron a surgir ciertos líderes, ¿no? Tuve la fortuna ofensiva de ser uno de estos líderes, más allá de que la posición justamente te exige eso, ¿no? Siempre se dice que el quarterback tiene que ser un líder y realmente tiene que serlo, ¿no? A través de ti pasa mucho de la información, pasa mucho de la comunicación hacia el resto de jugadores y en ese sentido, pues te prepara bastante bien la etapa colegial, ¿no? Creo que la etapa colegial y estando en equipos tan representativos como el Politécnico o como la UNAM, cuando tú juegas un clásico con ese nivel de presión, con esa magnitud de impacto en la afición, pues te vas acostumbrando, te vas calando en ese aspecto. Entonces, pues pareciera que una vez que ganamos el lugar, regresabas a ese momento, ¿no? Sabías la responsabilidad que tiene un quarterback, sabías el peso que tiene también el estar representando a una afición importante, como fue la afición de Mayas desde el año 1. Entonces, pues ahí sí no fue algo nuevo en la parte personal, pero pues sabiendo que lo único que te va a mantener en ese aspecto no son las palabras, sino es el trabajo, ¿no? Entonces, asegurándote que tú tienes que ser el jugador que más entregue de sí en cada práctica para justamente ser ese reflejo de jugador. Ok, y hablando ya de Mayas específicamente, ¿qué fue lo que pasó? O sea, porque todos sabemos la conclusión de pues que el equipo se disolvió en pocas palabras, pero ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron ustedes? ¿Cuáles fueron las razones que les dieron? ¿No? Pues, ¿qué les Ok. dijeron en general? Sí, oye, nada más ahí, ¿tú sí me escuchas bien? Porque Sí, ahorita te estoy escuchando un poquito bajito a ti, sí, si pero quieres, pero bueno, si quieres sigo repito. platicando en eso. Ajá. Pues con Mayas, mira, Mayas fue el primer equipo que tuvo la suerte de tener un franquiciatario, ¿no? Teníamos ya un primer dueño prácticamente para el año 2 justamente de la LFA, entonces fue el primer equipo que tuvo un apoyo en ese sentido y fue bastante bueno. O sea, en ese segundo año, en lo personal fue el que más me gustó como equipo, ¿no? Como equipo, con todo lo que necesita un jugador profesional, se aseguraron de dárnoslo los dueños, ¿no? Los franquiciatarios, los dueños, los señores Omaña, a los cuales les mando un saludo. Entonces, ellos nos dieron todo, que va desde ropa hasta cuestiones de viaje, de transporte, de hospedaje, alimentación. La verdad, todo muy bien en ese sentido. Para el año 3 empiezan a crecer este hecho de tener franquiciatarios y pues la verdad digo, ahí no sé qué pasó exactamente con los señores Omaña. Creo que por ahí muchos o como muchas personas tuvieron ciertas cuestiones económicas que ya no les permitía el solventar con tanta facilidad lo que un equipo profesional necesitaba, ¿no? Entonces, eso nos pasó un poquito de factura durante el año 4 de la LFA, o sea, la temporada de hace 2 años, donde perdimos contra Condors justamente el pase al Tazón México. Entonces, sí se generó un poco de incertidumbre porque también en el staff hubo cambios, ¿no?
Realmente en la figura del head coach que se tuvo en ese año no salieron todas las cosas como se esperaban. Hay un cambio de staff y entonces realmente los jugadores no sabíamos qué iba a pasar. Para este año, en un inicio pensábamos que iba a haber mallas con naturalidad. Sin embargo, sabemos que ya con cuestiones administrativas, los señores Omaña ya no pueden continuar en el proyecto. Entonces la liga quiso dar un stand-by al equipo de mallas para no arriesgarlo a venderlo a cualquier empresario y que hubiera un mal manejo, ¿no? Entonces, este año tuve la oportunidad de tener mucha cercanía con personas líderes dentro de la liga, como Oscar Pérez, por ejemplo, y él, pues creo que acertadamente no aceleró las cosas, sino que dejó este año hacer un proceso de análisis, de evaluación para los posibles dueños de Mayas en la temporada 2021. Entonces, sé que en ese aspecto está. Entonces, los jugadores de Mayas, por lo que optaron fue por no quedarse detenidos, ¿no? Se abrió un draft especial. Entonces, muchos de los jugadores de Mayas empezaron a disgregar en cada uno de los equipos, pero con eso escrito en el contrato, ¿no? Que puedes regresar y eres libre de regresar si tú así lo deseas al equipo de Mayas del 2021. Ok. ¿Qué se sintió para ti ser el ganador de los primeros 2 tazones? O sea, ¿cuál fue el sentimiento? No, pues imagínate, realmente en la parte de fútbol americano, como sabemos, es muy competitivo el deporte en sí, el fútbol americano, nuestro deporte, pero para ser campeón en un deporte te implica muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, te comentaba que inicié ya grande en la parte de fútbol americano, yo me dedicaba a otros deportes, ¿no? Yo jugaba tenis y era nadador. Entonces ahí había tenido logros importantes, o sea, había ganado cuestiones interesantes para mi edad y todo eso en aquellos años, pero no sabía lo que era ganar en una cuestión de equipo y es completamente diferente, ¿no? En mis etapas durante Liga Mayor no pudimos ser campeones, entonces tenía como ese pendiente como jugador de fútbol americano ya mayor. Entonces, cuando lo conseguimos, sí sentí como un objetivo alcanzado, ¿no? Uno de esos objetivos que trazas como persona y me dio una gran satisfacción el por fin decirme campeón y de un equipo, ¿no? Entonces, cuando viene el año 2, pues con más motivación llegamos a ese año 2. Cuando tú rozas este éxito, cuando tú eres campeón, pues te vuelves adicto a eso, ¿no? Entonces, como equipo nos volvimos afortunadamente adicto a eso. Entonces estábamos o trabajamos de muy buena forma para llegar al segundo año y logrando un récord muy importante, ¿no? Quedamos 7-1 justamente, o sea, solo perdimos un juego, llegamos como el equipo favorito y lo pudimos refrendar, ¿no? Entonces, imagínate, como equipo, como jugador, pues es realmente indescriptible, es uno de los momentos como persona que más recuerdo, el hecho de dar el pitazo y de decir, ok, somos campeones de nuevo, ¿no? Segundo año significa que algo estamos haciendo bien. Sin embargo, esos sentimientos de éxito hoy son los que de nuevo más te hieren, ¿no? Porque llevamos ya varios años de no ser campeones como mayas o en lo personal como jugador, ¿no? Entonces, pues ya con mucha hambre de que se solucione primeramente Dios todo esto de lo de la pandemia. Sabemos que este año ya terminó la competencia, pero para regresar en el 2021 buscando el mejor desempeño como jugador y con el equipo, ¿no? Ok, ya para terminar, ¿me podrías decir un jugador con el que te podrías identificar, de un quarterback con el que te identificarías? Ok, ¿de la NFL? Sí. Sí, ok. De la NFL, pues realmente, por ejemplo, soy un poco raro en ese aspecto, ¿no? Mi equipo favorito son los Bills de Buffalo. Entonces, no hay mucha afición de esos Bills, pero yo desde chiquito me identifiqué mucho con el quarterback de los Bills, justamente con Jim Kelly. Me gustaba mucho su forma de juego, un quarterback que, si bien era muy preciso en los pases, era un quarterback muy eficiente a la hora de lanzar, tampoco era un tronco, ¿no? Entonces, esta parte de ser un quarterback que puede moverse, creo que es importante, ¿no? Entonces, desde aquellos años, desde muy chico que veía ese juego, ese tipo de juego es el que me gusta, ¿no? Creo que y que afortunadamente en cuanto a capacidades
físicas y atléticas, creo que soy similar en ese aspecto, ¿no? O sea, puedo lanzar la bola, pero también puedo ganarme algo de tiempo o también ganar cierto yardaje importante en momentos clave del partido, ¿no? Entonces, Jim Kelly es uno de ellos. Creo que con Tom Brady también me identifico mucho en la parte mental, por ejemplo, ¿no? En la parte mental creo que es un quarterback que tiene todo el temple y esa es una de las características esenciales que necesita un quarterback. Hay muchas personas que a lo mejor pueden aventar la bola 70 yardas o 65 yardas, ¿no? O que pueden correr muy rápido y ser muy eficientes a la hora de ganar yardas por piernas. Pero la parte del temple, la parte mental, la parte de dominar tus emociones y de que esto no afecte en el momento de la competencia, eso yo creo que es el punto medular de un quarterback. Y en Tom Brady me siento identificado en esa parte con él, además de ser un obsesionado con el scout. Yo he visto un poco, investigando un poquito más sobre jugadores como Peyton Manning o como Tom Brady, que son jugadores que mucho de su éxito se debe a lo mucho que le involucraban o que le metían a la parte del scout, ¿no? No dejar nada al aire, conocer al 100% a tu rival. Entonces, esa característica creo que también me ha definido, ¿no? Soy un jugador que me gusta el no dejar algo al azar y que prefiero el trabajo y que prefiero ver video y que realmente me vuelvo un obsesivo al estar viendo y preparando los juegos, ¿no? Entonces, esos son los tres quarterbacks con los que más me identifico en ese sentido. Ok, muy bien. Y para terminar, ahora sí, ¿en 2021 regresarías a Mayas? Sí, realmente creo que es uno de los compromisos, tal vez no escritos, que generamos cada uno de los jugadores. Lo que se logró en Mayas fue el realmente hacer una familia, ¿no? Eso hoy en día está muy escuchado en muchos de los equipos de fútbol americano en todo nivel, pero son muy, muy pocos los que realmente llegan a hacer eso, a hacer una familia. Y creo que en Mayas justamente se logró eso y fue de las partes medulares para lograr éxitos, ¿no? Lograr campeonatos. Incluso con la afición, ¿no? La afición ha sido impresionante el cómo se ha identificado con el equipo. Entonces creo que muchos de los jugadores estamos con ganas de regresar de nuevo a ser parte de Mayas en la temporada 2021. Sin embargo, tenemos que entender también que ya es profesional. Entonces esta parte de los colores, esta parte de identificarte con el equipo, pues queda un poquito más abierto, ¿no? A lo mejor en la etapa de colegial si te mueres con el amor a tu jersey, a tu universidad. Sin embargo, aquí creo que eso es algo que también tenemos que aprender, ¿no? Porque hay que reconocer que hay equipos que hacen muy bien su labor como equipo profesional. O sea, por ahí me gustaría mencionar a los Condors, justamente, o a los Dinos, que el franquiciatario y toda la estructura que tienen es el de un equipo profesional entendiendo todo lo que necesita, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que como jugador también sería atractivo el estar en equipos de ese tipo, ¿no? Como los Condors, como los Dinos, los Fundidores, que por ejemplo también hay en Monterrey y con el cual yo iba a estar este año, pues tienen muy buenas consideraciones para que sea atractivo a un jugador, pero creo que los Mayas sí fueron ese boom en la Liga de México, ¿no? Sí generaron esa cuestión de identidad por la cual estoy seguro que no hay un jugador de Mayas que no le gustaría el de nuevo vestir esos colores. Ok, pues así terminamos. Muchísimas gracias. Y esta fue otra edición de Voces del Americano. Muchas gracias, Marco. No, muchas gracias y un saludo, ¿no? Y realmente es muy bueno saber que empiezan a surgir proyectos nuevos. Entonces, pues aquí nos estaremos viendo en este mundo del fútbol americano. Y muchas gracias y esperando la siguiente invitación. Sí, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.